¿Qué tal amigos de Diálogo Psicológico? Estamos en un nuevo programa ya en este 2024. Esta oportunidad tenemos una conversación interesante con el doctor José Francisco Castro Escobar. Él es psicólogo de la Universidad San Martín de Porres, también de la Universidad Nacional Federico Villarreal, y radica hace muchos años y ejerce la profesión de psicólogo allá en España. Él se ha especializado en lo que es la prevención, la intervención, la evaluación y la actuación en la conducta suicida. Y es justamente de ese tema del cual vamos a conversar el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a Diálogo Psicológico. Muchísimas gracias por la invitación, apreciado Dani. Para mí es un honor realmente poder estar en vuestro canal, en vuestro programa y traer un poco de lo que he aprendido aquí y desarrollo, ¿no? En diferentes partes de España e instituciones. Muy bien, doctor. Empezamos esta entrevista justo con una cifra que teníamos a la mano y que es reciente, ¿no? Dado algunos casos o algunos estudios que se han realizado en cuanto al entorno de la conducta suicida. En la OPS en el 2023, a inicios del 2023, hizo un estudio sobre los casos, sobre la incidencia de la conducta suicida, y lo que nos llamó mucho la atención y lo que llama mucho la atención de esta cifra es que existe un alto número y muy diferencial a la conducta suicida entre hombres y mujeres. La diferencia es bastante. ¿Por qué se debe y a qué se debe que existan más suicidas hombres que mujeres? ¿Cuál es digamos, la explicación que se puede encontrar frente a esta cifra que ha lanzado la OPS en el 2023? Sí, gracias Dani. Es una pregunta bastante acertada para iniciar esta conversación. Bueno, a nivel de la OPS, la OMS, los datos son los mismos y en toda Latinoamérica, España, Estados Unidos, las personas que se suicidan más son los hombres, porque vayamos a ver algo importante, que el cerebro del hombre no es igual que el cerebro de la mujer. Indudablemente que hay una diferencia. El hombre es más pragmático en cuanto y en tanto a lo que va a representar este comportamiento, y además tenemos que ver que el hombre busca que no lo rescaten. En cuanto a la conducta de la mujer, hay más rescatabilidad porque quizás los métodos y lo que usan, ¿no? O de donde podemos decir que quiere causarse esa conducta autolítica, es más rescatable. Por otro lado, hemos visto realmente que dentro de la conducta y el comportamiento suicida existe algo que diferencia mucho en cuanto a lo que es el porcentaje de los hombres, ¿no?, que se suicidan. Tenemos que ver que el comportamiento suicida en un 90%, 95% de las personas que tienen trastornos, ¿no?, van a desarrollar este comportamiento, y el restante es el impulso. ¿Es por impulso un menor porcentaje y más por trastorno? Sí, y es más contundente. Ok, entonces se hace mucho más complejo la prevención para estos casos, porque trabajar sobre personas que tienen un impulso, un comportamiento impulsivo, o bueno, también a nivel psicológico se puede trabajar tal vez a través de la conducta de las personas, ¿no? En cambio, hay una prueba que se llama el de Beck. Hay un test de Beck para ver la impulsividad, ¿no? Y eso se trabaja. Por otro lado, hemos visto en los colegios cómo los jóvenes cometen estos actos, ¿no? Sí, doctor, pero estas cifras que nosotros podemos ver justo en España también, en cuanto al grupo etario de personas que cometen suicidio, podemos ver que el mayor pico de estas cifras se dan en personas que están ya entre los 40, 50 y 60 años.
Sí, O hay sea, un perfil. personas, pero estas personas no han desarrollado, digamos, la mejora de su impulsividad, o no han podido tener una ayuda para poder controlar esa impulsividad, siendo personas ya maduras, ¿no? Que seguramente incluso pueden tener familia, nietos, hijos. ¿Cómo se Claro, explica ese fenómeno? indudablemente que el suicidio es un fenómeno universal, igual que los otros fenómenos que han aparecido, de los retos, el bullying también existía desde hace muchos años en todo el mundo, pero ahora se ha visualizado más porque los muchachos graban todo ahora, ¿no? Entonces, tenemos que ver algo importante, partiendo de que el cerebro, en relación al suicidio, la prevalencia está en función de la pobreza, en función de los trastornos que pueden haberles causado algún familiar, ¿no? O los mismos padres, ¿no? Tocamientos, y todo esto hace que el cerebro lo tenga eso marcado. Y además tenemos que ver que esta pandemia todavía no termina. Aquellas personas que han tenido duelos complejos, patológicos, y eso causa un estrés postraumático. El estrés postraumático también es un factor predominante para que una persona se quite la vida. El sufrimiento es lo que la persona no soporta. La frustración igual. Doctor, ¿cuánto tiempo pasa o cuánto esto es, no es igual para todos los casos, pero cuánto tiempo puede ocurrir desde que una persona tiene un pensamiento, una ideación suicida, hasta que comete el acto? Las personas hablan del hecho, lo comentan, y quizás esas señales no son captadas por los familiares, ¿no? Y esto, ¿qué quiere decir? Que ya está con una ideación, y esta ideación se va madurando a través de la situación que puede estar pasando esta persona. Y al madurarse pasa al instante de la planificación. Y al planificarse, pues es algo que ya lo tiene casi concretado. Por ello de que cuando en consulta los médicos, el personal de salud, los psicólogos, deben siempre ocuparse de hacer algún tipo de pregunta que vaya enlazado a este tipo de problemática, con el propósito de Identificar casos, ¿no? Saber qué está pasando, porque yo puedo ir al médico o al psiquiatra y le digo que me duele la barriga nada más, ¿no? Pero si el médico le dice tal, y no le da el espacio quizás para que procese ese pensamiento, y además mucho también tiene que ver con lo que los profesionales tenemos que observar, ¿no? Cómo se presenta al médico, de qué manera habla, su vestimenta, y si lo observamos así tenemos que decirle si ha dormido, ¿no? Muchos pacientes que acuden a los médicos el mismo día de su consulta o el mes anterior que han acudido, se quitan la vida también. Con lo cual, lo que tenemos que hacer más que todo para poder concientizar es hablar de lo que es este comportamiento suicida, hablar de lo que está pasando, ¿no? La única forma de desinflar esto es hablando, y si no lo hablamos, pues no va a ir bien. Así es. Doctor, justamente en el tema de hablar y de comunicar sobre estos, ¿cómo se podría, o cuál sería el mensaje que podría darse de repente desde las escuelas o desde las instituciones donde se congregan muchos mayores jóvenes, adultos,
en el caso se me ocurren las universidades, escuelas, para poder concientizar justamente, ¿no? Y poder hacer que estas personas que tengan esta conducta o estén ya en la ideación de realizar el acto suicida, puedan de repente conversarlo, puedan ser identificadas. ¿Cómo se podría hacer? ¿Existe un planeamiento estratégico de repente que podemos copiar de algunos países de alta vigilancia como España, Europa, Estados Unidos, de repente que podamos copiar a un plan piloto para identificar personas que tengan conducta suicida? Yo creo que entre los jóvenes, entre iguales, es importante, parece que también ese curso lo han quitado quizás por acortar los contenidos, pero el tener a los jóvenes reunidos y que hablen de sus problemas que pueden estar pasando, sería muy importante. Los maestros para ello deben formarse específicamente en un tema relacionado con los factores de protección, los factores de riesgo, los factores desencadenantes, con la finalidad de observar, ¿no? Por ejemplo, en España, en las escuelas, cuando los jóvenes o los niños de 10, 11 años salen al patio, hay 2 o 3 maestros que están observando cuál es el comportamiento de los niños. Algunos irán a jugar la pelota, otros niños se sentarán a comer su merienda, otros conversarán, pero hay 2 o 3 maestros que se quedan en el patio y observan qué es lo que sucede entre ellos. Parece que en nuestras escuelas los dejamos libres en el patio y no observamos. Tenemos que observar mucho. Esto como protocolo, ¿verdad, doctor? Sí, como una cuestión ya de ejercicio o cultura, de repente. Para el responsable de patio, ¿no? Y él es el que puede ver qué está pasando. Y hay, doctor, ahí en España hay psicólogos en cada escuela, regulado, no. Está dentro del reglamento de la ley, ¿no? No, recién se está reglamentando eso, ¿no? Porque el psicólogo está en un nivel de profesional que quizás no se puede llegar tan fácilmente, ¿no? Como ir al médico, como ir al psiquiatra, una cosa así, ¿vale? Entonces, recién el Consejo General de la Psicología Española está convocando a esto. Lo que sucede es que en España hacen las cosas muy rápidas. Esa es la gran ventaja. En cuestiones de 5 años aproximadamente hay una cantidad de instituciones que han salido para apoyar esta temática que ni te imaginas. Entonces, ¿por qué? Porque en principio un ayuntamiento puede autorizar a una institución, a una asociación, a que haga una labor que corresponda a esta parte social, si es dentro de su distrito. Si es a nivel nacional, lo ve el Ministerio del Interior. Ok, y están en ese proceso todavía. Sí, está en ello, y yo creo que muy rápidamente, quizás para el próximo curso, en el 2025, estará esto ya un poco más madurado, y ya los psicólogos también estarán en los colegios. ¿Cuáles son esos elementos o esas características en las que debemos de repente hacer foco para poder prevenir esta conducta? Claro. Imagínese en una escuela, una niña que constantemente llega tarde al colegio, que no cumple con las tareas, que no se reúne con sus compañeros, ¿no? Eso ya es un signo de alarma que tenemos que tener presente, y tenemos que tener el análisis de por qué. Quizás en la libreta de notas le va a enviar a la madre quizás no lo va a responder, porque quizás la niña también no se lo entrega por vergüenza, ¿no? O por miedo, por temor que quizás le diga algo la madre, o le pegue, o lo que fuese, sea agredida, no responde. Entonces, lo que deben hacer ahí los coordinadores, los tutores, es
ir a la casa de la alumna, porque ya ocurrió varios casos que la alumna tiene que tomar un vehículo, imagínense, desde Los Olivos para llegar a Alfonso Ugarte. Es un corto, o sea, es un recorrido bastante corto, pero el tráfico que hay, los vehículos que paran en cualquier lugar, además que llega a una hora punta donde hay tantas personas, eso es, o sea, no se puede realmente llegar a una hora adecuada. Y no sabemos si esa niña se ha levantado, ha hecho la comida para sus hermanos y ha salido y llega tarde, ¿no? Además, los profesionales que estamos formados para esto somos quizás los más indicados de saber por dónde y cómo desarrollar un apoyo a estos niños, y también si se produce algún hecho, qué es lo que vamos a decir, ¿no? Sí, doctor. Sí, En el caso de los menores, la incidencia en el suicidio, creo que una de las principales características o la más importante es el bullying que sufren, ¿no? Y esto normalmente se da en las escuelas, ¿no? ¿Es esto así o cuáles son sí. otros de los casos? Hay muchas familias desintegradas. En esas familias desintegradas hay mucha violencia. La violencia está ejercida por el hombre hacia la mujer, o quizás también la mujer hacia el hombre. Esto es observado por el hijo, la hija, y la misma conducta que este niño está realizando, observando, y lo realiza en el colegio. Aquel niño que lo ve vulnerable, aquel niño que lo ve desprotegido, va hacia él y va a ser su víctima, ¿no? Y y por ello se produce el bullying, porque le buscan cualquier sin razón, si es callada el niño o la niña, para fastidiarlo a tal extremo de dañarlo, ¿no? Eso es realmente la conducta del bullying, dañar con intención a otro niño. Doctor, ¿y cómo estamos? Justo habíamos conversado previamente también sobre esto, pero ¿cómo está nuestro país? ¿Cómo está la TAM? ¿Y cómo se trabaja en Europa respecto de los profesionales que abordan la conducta suicida de las personas, ¿no? Hay una especialización, en nuestro país hay personas capacitadas, hay especialistas que pueden abordar esto con mucho mayor especialización. ¿Cómo estamos en nuestro país? ¿Hay profesionales que están a la orden para atacar estos casos? El tabú, los mitos, el estigma, hace que este tema no haya sido tan importante. Este tema, desde el año 2018 que me formé aquí, empecé a gestionar a través del Colegio de Psicólogos, el Consejo Directivo Nacional, pero no se tomaba en cuenta realmente, lastimosamente no se tomaba en cuenta. Se pensaba que era un tema más, pero ahora es creo uno de los temas más importantes que gracias a esta nueva gestión creo que es importante que se esté gestionando todos los temas, y que el equipo que tengo a través del del comité asesor permanente de la especialidad de la prevención de la conducta suicida, en la cual tenemos 20 psicólogos formados. O sea, al cabo de un año hemos formado 20 psicólogos, y ellos son los que están ahora mismo haciendo presentaciones en el mismo colegio, en diferentes instituciones, en mi caso, en universidades, en congresos, en jornadas. Realizo la difusión, porque tenemos que hacer mucha difusión. El teléfono para la prevención del suicidio del Ministerio de Salud, lastimosamente, no hay atención.
O O sea, sea, no tenemos cifras exactas en nuestro país, ¿no? eh, O, lo que dice la OPS, o lo que extrapolamos dice, datos. sí, dice de 3 a 5 suicidios por día en nuestro país. En España son 11,6 suicidios por día. En Estados Unidos son 80 suicidios por día. O sea, Wow, y a nivel del mundo, registrado formalmente esa data, el año 2023 hemos acabado con 1.150.000 suicidios. Y una cuarta parte de esos suicidios son niños. wow, qué pena. Y respecto de estas cifras, supongo que esta cifra se debe haber duplicado o en los últimos años debido a la pandemia, ¿verdad? Sí, en tiempo de pandemia también ha habido suicidios. O sea, eso no ha bajado. Ujú, Porque incluso ha habido suicidios de los mismos, el ministro de Economía o el secretario de Economía de Alemania se suicidó, claro, pensando que el país iba a quedar devastado, o sea, en la quiebra. Médicos que en Estados Unidos de emergencia, al ver 900 muertos por día, era incalculable la cantidad. O sea, todo eso hace que las personas, es como ir a una guerra, y claro. peor que una guerra, porque estás recepcionando cuerpos y estás gestionando para que lo lleven a diferentes lugares, ¿no? En todo caso, y lo mismo hemos vivido en Perú y en Ecuador, incluso los cuerpos eran calcinados en la calle. Así es. Bien, O sea, doctor. todas esas escenas Ujú, causan un trauma. Y un trauma sumado a otro y a otro más te causa un estrés postraumático. ujú. Doctor, ahora seguramente nos están viendo muchos psicólogos jóvenes, que algunos que recién empiezan, otros que recién egresan también, como otros que también ya tienen un amplio camino en la psicología, pero no esta especialización en lo que es prevención de la conducta suicida. Entonces, ¿qué mensaje le podríamos dar primero a los profesionales, ¿no? A los profesionales psicólogos que quieren interesarse en este campo de especialización? ¿Qué mensaje le podemos decir frente a algún caso de conducta suicida que ellos puedan identificar? ¿Cómo deben actuar? ¿Cuáles son los primeros pasos que un psicólogo debe actuar frente a un caso que ellos identifiquen, ¿no? Sí, de acuerdo a todos los protocolos que existen ya establecidos, Ah, ok. el profesional tiene que preguntarle directamente, porque la persona se va a abrir y le va a decir que se quiere quitar la vida, que ya no soporta más y que saliendo quizás del consultorio o interviniendo en el lugar de los hechos, tenemos que hablarles directamente. Si estamos en consulta, le tenemos que preguntar dónde lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con qué lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, a qué hora lo va a hacer, ¿no? Estas preguntas tienen que ser directas porque no podemos ir por las ramas, ¿no? Además, la persona que con esta conducta es muy ambivalente, con lo cual el que interviene, por ejemplo, en calle, tiene que ser ambivalente en cuanto a las preguntas y a las respuestas. En todo caso, los profesionales tienen que formarse para esta temática, porque no es igual. Yo he estado haciendo también Serún y he trabajado en consultorio, en clínica, y no es igual, porque la especialización te va a llevar a que huelas incluso a la persona que está viniendo a tu consulta y saber quizás que algún tipo de sustancia está tomando. Entonces, todo esto hace de que entendamos el comportamiento suicida, hace de que las personas que vamos a formarnos no se detengan en un curso, no se detengan en un diplomado. Esto tiene que ser apareado, como decíamos también, con duelo, ¿no? Hablar del duelo, hablar de la muerte,
Ujú. Ya hemos visto cómo Elizabeth Kluber, ¿no? Incluso hay una fundación al cual yo estoy también, soy miembro de esa institución en México. México nos lleva bastante ventaja en estos temas y hacen cursos en línea. Entonces, ¿qué más? Sin necesidad de ir a México, hacer el curso en línea, enterarse cuáles son los procesos, cuáles son las formas, cómo poder ayudarlo, de qué manera sacarlo de ahí. O sea, no solamente es hacer el TCC, la terapia de afrontamiento, de aceptación y todas las que existen, no solamente es eso, sino es involucrarse mucho en este tema. Muy bien, doctor. Muchas gracias, doctor, por su participación y un mensaje final que puede darle a toda la audiencia, a personas que también nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a los psicólogos, a personas que de repente en algún momento de su vida han pensado en quitarse la vida, ¿no? Justamente son personas que, como lo habíamos dicho, de repente no es que no quieran vivir, sino que no quieren tener la vida que están teniendo. Sí, en definitiva, la persona que se quita la vida o que se quiere quitar la vida, tiene un sufrimiento muy fuerte y grabado. No quiere vivir de esa forma, con lo cual la persona quiere vivir diferente. Y lo otro es el impulso que puede estar llevando. Muy bien, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición 2024, la primera edición 2024 de Diálogo Psicológico, con este tema tan interesante que es la conducta suicida. Seguramente más adelante vamos a seguir ampliando, profundizando más en este tema. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, un saludo al decano, un saludo especial también para el doctor Húngaro, que es el que realmente pone el pecho por nosotros. Indudablemente que también se puede hacer cosas a distancia y seguimos gestionando y ya tenemos casi acabado el perfil del profesional en esta temática. Muchísimas gracias y hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Ha sido el doctor José Francisco Castro Escobar. Él es especialista en prevención de la conducta suicida. Acompañado en este programa Diálogo Psicológico de España. Nosotros nos reencontramos una próxima semana. Hasta luego.